Entonces, Juan Ignacio nos va a acompañar en este panel de discusión y junto a él estará Oscar Gil Folmer. Perdón, primero voy a mencionar a la dama. Me excuso. Odette Izquierdo. Liquidity and Investment Head LA de Citibank, panelista. Yo estoy feliz de que esté una dama en este panel. Peleé mucho con Juan, pero las mujeres son más ocupadas que los caballeros. Yo no sé por qué. De hecho, tenemos en un panel una que no es una joven que nos acaba de decir que probablemente no venga. Entonces, no crean que el poco de caballeros que están aquí es por predilección. No lo crean. Juan Ignacio y yo estuvimos peleando mucho tiempo por eso. Adelante, Odette. Odette tiene más de 25 años de experiencia en el mercado financiero, desempeñando diferentes cargos y manejando distintas geografías para Citibank, el banco global con mayor presencia en Latinoamérica. Desde julio de 2020 lidera el negocio de banca transaccional para Centroamérica y el Caribe, cubriendo más de 10 países. Bienvenida, Odette. Holmer es CEO y cofundador de Appomattox Advisory. Egresado, perdón. Sí. Appomattox. Ah, ok. Muy bien. Egresado de la Universidad Metropolitana en Ingeniería Mecánica en 1999 con un MBA en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado en empresas como McKinsey, Atlas Capital Group y sí, y no sé qué más, pero porque no tengo más currículum tuyo, pero me imagino que es gigantesco como todos los chicos que han estado aquí presentes, lo siento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de participar hoy. A mí me dio muchísimo gusto ver este panel porque además, como vimos en la presentación anterior y en las discusiones que hemos venido teniendo, estamos al frente de un momento particular de los mercados y de la realidad de inversión. Y no solamente los inversionistas, personas naturales, están tomando acción, sino ciertamente las compañías y las corporaciones. Así que este panel lo que va a tratar de atacar es, bueno, cómo se están posicionando los jugadores de mercado frente a esta transición, donde hemos venido en un crecimiento muy marcado y sostenido por mucho tiempo y estamos entrando en un periodo de volatilidad y de cambio que de alguna manera está generando la adaptación del mercado de inversión a lo que se viene. Así que tenemos un panel muy calificado que me encanta compartir con ellos esta mañana. Así que Odette, que además yo tengo un problema porque yo soy muy amigo de Odette desde hace muchos años, soy un gran fan de ella y de su carrera y su trayectoria, así que me encanta que nos encontremos aquí. No, gracias por aceptar la invitación y por qué no nos cuentas un poquito a beneficio de la audiencia tu perspectiva, ¿no? De cómo creciste en Venezuela, cómo saliste y dónde estás hoy en este mercado latinoamericano de inversión. Claro, bueno, yo soy raised and born en Venezuela, 100% Venezuela. Yo creo que como todo venezolano nos ponen una etiqueta cuando nacemos y dicen eres 100% resiliente, ¿no? ¿Y por qué somos? Y esta palabra está de moda con el COVID, ¿no? Pero yo creo que nosotros nacemos así. Y cuando me preguntan de dónde vengo, bueno, yo nací en los años 70 en pleno auge petrolero, pero en los 80 ya estábamos hablando de un mercado negro. Pero en el 96 cuando empecé, estaba las privatizaciones del sector petrolero, pero ahí mismo lo que vino fue un control de cambio, un crawling peg, maxi devaluaciones, el sector petrolero a la baja. Entonces, cuando tú ves mi trayectoria, yo te podría decir, he tenido una trayectoria espectacular internacional, pero si me preguntas, ¿por qué? Por mis 15 primeros años donde yo estuve en Venezuela, ¿no? Donde el venezolano te enseñan a decir, lee la letra pequeña de los contratos y de las leyes, donde todo lo que son obstáculos te dicen, eso no es un obstáculo, es una oportunidad. Cuando ves las herramientas que tienen, siempre son pocas y siempre son escasas, pero sacamos lo mejor de ellos. Y con todas estas versatilidades es cuando realmente podemos formarnos y hacer cosas excepcionales cuando salimos. Obviamente esto no es por granted, ¿no? No es por ser venezolana eres diferente y sales al mundo y te lo comes, ¿no? Pero yo creo que la complejidad que tiene el entorno te hace un posgrado y te hace ser totalmente versátil, adaptable, ejecutora, porque si no ejecutas en el corto plazo se te va la oportunidad y es un buen momento de salir. Entonces, bueno, lo que te quiero decir, mis primeros 15 años fueron en Citibank, fueron en mercados, fueron en tesorería, y ahí aprendí un montón de cosas y lo bonito de estar en mercados pequeños como Venezuela
es que haces un poco de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, contigo, Francisco, tuve la oportunidad de hacer la primera emisión de la CAF, que la Corporación Andina de Fomento, pero cuando hacías esas emisiones tenía que ir al regulador, porque una multilateral no podía emitir, entonces tenías que influenciar al regulador. Después tenías que ir a venderle comercialmente al cliente cuáles eran las alternativas. Después ir al mercado y hacer el market read para ver cuál era el tenor, porque tampoco había tenores a largo plazo para ver a dónde salíamos. Lo salías y lo colocabas en el mercado y después le hacías la estructuración y el derivado. Entonces, nosotros cuando tenemos esa experiencia pasas cosas que no pasan en los países grandes, pasas del lado privado al público constantemente y haces un poco de todo y de verdad que te dan un montón de maniobras, ¿no? Entonces mi trayectoria empezó ahí durante los primeros 15 años, después me tomé 2 años sabático y me fui a México y cuando empecé en México me encontré a este señor que está aquí, que yo estaba en clases de yoga, de cocina, comiendo con su esposa en restaurantes y me dijo, ¿por qué no vuelves al mercado profesional? ¿No? Y dije, uy, déjame ver, pero les confieso que era extremadamente pobre en mi bolsillo y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a comenzar y comencé en la parte transaccional del negocio, ya en México, viendo toda Latinoamérica y la verdad que esa conexión de lo que había visto en Venezuela y las volatilidades en Latinoamérica han sido bastante enriquecedoras. Y ahora llevo la parte transaccional para Centroamérica y el Caribe, pero lo que siento un poco, Francisco, es que ese background es lo que te fortalece y que lo que te puede hacer conectar los dos en el futuro, ¿no? Pero si quieres después te cuento para no seguir encadenándome de cómo veo la perspectiva. Me parece espectacular y al final, acuérdense que parte de lo que estamos tratando de hacer el día de hoy entre todos es motivar, ¿no? Motivar al resto de este network y a esos estudiantes que vienen detrás, de que no naces con estrellas, sino que hay que buscarla, hay que trabajarla. Y aquí tenemos muchos ejemplos hoy durante todo el día, algunos presentando y otros aquí apoyándonos, que son ese ejemplo de búsqueda de oportunidades, de trabajo fuerte, de hacer equipo y de hacer una diferencia y al final eso es lo que te catapulta a tener impacto y a tener éxito dentro y fuera de Venezuela. Oscar, ¿por qué no nos cuentas un poco? Y gracias de nuevo por aceptar la invitación, un poquito de tu background, cómo tú ves tu rol dentro del mercado financiero y de alguna manera comparte con la audiencia tu punto de vista. Excelente. Bueno, yo también crecí en Venezuela. De niño pasé unos años en Estados Unidos y unos años en Austria también, pero principalmente en Venezuela. Y como dice, yo creo que nosotros quizás empezamos con un posgrado en toda una serie de escenarios económicos y empresariales que no se viven en el mundo. Vimos hiperinflación, devaluación, controles de cambio, privatización, capitalismo, crisis, todo eso en 10, 15 años, ¿no? Que eran nuestros años de formación. Y es realmente, bueno, causó mucho dolor, hubo muchas oportunidades, pero para nosotros fue una gran escuela. Para mí la formación de ingeniero mecánico en la Metropolitana fue espectacular. A mí esa carrera creo que me dio mucho orden, mucho estilo en el pensamiento, capacidad de análisis que me ha sido útil a lo largo de los años. Mi primer trabajo fue en McKinsey en Caracas, fue una gran empresa, gran escuela, pero yo rápido me di cuenta que no me gustaba hacer presentaciones de PowerPoint, sino que a mí me gustaba ejecutar y crear negocios. Y siempre me interesó la intersección del sector financiero con la tecnología. Cómo esos dos sectores se juntan para crear prosperidad, para fondear empresas, para fomentar la innovación, fomentar los mercados. Y para mí eso siempre ha sido un foco de atención. Entonces, durante mi carrera de McKinsey, fundamos un banco en línea que lo hicimos aquí en Miami, que fue súper interesante, una gran experiencia de crear una empresa digital desde cero. Después me fui a hacer el posgrado, que fue una experiencia muy valiosa también. Y después trabajé en la industria de hedge funds, que para mí era eso, era intersección de tecnología de cómo manejar los activos y el dinero y las finanzas en los mercados. Fundamos Appomattox en el año 2005. Appomattox es una empresa que gestiona como $2.000 millones para algunas family offices y para instituciones en Estados Unidos, en Europa, en el Medio Oriente y en Latinoamérica.
y hacemos gestión total de los portafolios de inversión. Esa plataforma me ha permitido involucrarme en una serie de empresas directamente, algo en la agroindustria en Venezuela, un poco en sostenibilidad en México y financiera automotriz en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa escuela venezolana y esa formación del UNIMED es realmente espectacular. Nos da las oportunidades, nos da las herramientas y hay que salir a luchar en ello. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, a Juan Ignacio no le vamos a preguntar porque ya sabemos que tomó la decisión equivocada en su carrera, que él quería hacer real estate, pero se dedicó al trading y le ha ido de maravilla de todas maneras. ¿Ah? Pero gracias por estar aquí. Yo creo que el gran tema y la gran pregunta para abrir el panel, se da la guerra en Ucrania, el mercado empieza a reaccionar, los países occidentales se alinean, toman decisiones de sanción inmediata, el mercado empieza a darse cuenta que esto es un tema complejo, que no tiene solución de corto plazo. ¿Cómo reaccionan sus clientes y ustedes dentro de las instituciones en las que están operando ante esa realidad en ese momento? ¿Y cómo de ahí ha evolucionado ese posicionamiento? Porque obviamente eso ha sido un proceso que han seguido dándose eventos y que el mercado viene de alguna manera cambiando de esa quizá posición inicial a donde estamos hoy, que viene a conectarse con lo que Pedro Palma comentó y lo que de alguna manera va a seguir saliendo durante los paneles en el resto del día. No sé quién quiere empezar, pero quizá Sí, Odette. si quieres yo te puedo contar un poquito cómo entro, por lo menos en mis clientes en el 2022, ¿no? Entramos con un GDP de países emergentes debilitado, entramos con un Latinoamérica debilitado, que venía con temas fiscales antes de COVID y se agrava cuando empieza COVID, ¿no? Entonces tienes un LATAM así y además todos estos factores externos que deberían empujar a Latinoamérica que vienen mal. Hay temas inflacionarios, hay desabastecimiento de la cadena logística, hay inflación, hay aumento de tasas de interés, hay commodities para el alza que generalmente nos ayudan, pero tienes un montón de variables que están en contra, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto de los clientes? Y obviamente aquí siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Tenemos aquellos clientes que aún están excedentarios porque hay muchísima liquidez en el mercado. Que los clientes que por lo menos yo controlo son clientes que son muy adversos al riesgo y que estamos viendo que por primera vez están tomando inversiones a largo plazo, están tomando papeles comerciales, investment grade bonds, que los están tomando a un año y medio para poder tomar el empinamiento de la curva y tener rendimientos de 2,5%, obviamente con una duración corta, duración entre 6 y 8 meses, pero por primera vez estás viendo inversiones a largo plazo que quizás antes no estabas viendo, ¿no? El otro tema que estamos viendo es como una descentralización, o sea, un reverso a la globalización, ¿ok? Entonces, lo que estamos viendo es que ya este tema del suplidor que es just in time, es como el famoso americano que dice, ya no es just in time que yo quiero que me llegue la materia prima, sino yo quiero que me llegue just in case. Entonces, déjame agarrar mis proveedores que están cerca mío, no importa el precio que estén, y además algo que no había visto antes, que ahora el poder de precio lo tiene el proveedor, no lo tiene el comprador, ¿no? Entonces, estamos viendo cada vez que me reúno con empresas no me llega el algodón, no me llega el lubricante, no me llega la madera, no, hay desabastecimiento de prácticamente todo en materia prima y el control lo tiene el suplidor por primera vez. Y que con estas altas tasas de interés estamos viendo otra vez por primera vez en una década interés por el costo de capital, ¿no? Entonces, obviamente en las economías desarrolladas estamos viendo, bueno, por ejemplo, yo que trabajo en Citi, el economista dice que puede terminar cerca del 3% este año en las tasas del FED y cerca del 4% el año entrante. Pero también estamos viendo que a pesar de que nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a estas volatilidades, estás viendo una tasa en Brasil Selic que hace un año estaba en 2% y está 11,75 y puede llegar a 13%. Estás viendo en un México la tasa de referencia que estaba 3,75 está 7,50. O sea, estás viendo un aumento del costo de capital muy alto, donde las empresas por primera vez se sientan con nosotros en mucho tiempo y dicen, necesito que me guíes en mi capital de trabajo, ¿dónde aloco? ¿Qué es lo que hago? Y esto está muy unido a lo que está pasando desde la pandemia, que es la digitalización. Entonces, lo que te están pidiendo como banco, los clientes es, ayúdame a digitalizar las tesorerías, ayúdame a ser más eficiente, ayúdame a automatizar para yo poner todo mi enfoque en donde tengo que ponerlo es dónde aloco el capital, qué hago con mis suplidores y qué hago con esta diferenciación de la cadena logística. Y hay algo con lo que tú empezaste la conferencia,
que también quiero resaltar que es, durante décadas, todo lo que era centralización era eficiencia y disminución de costos. Y veíamos a las corporaciones grandes diciendo, quiero centralizar mi dinero en un único lugar, ¿no? Y estaban nuestros mejores best in class eran aquellos que centralizaban y hacían como lo que llaman un in-house bank, que es que entre ellos mismos centralizan el dinero y de acuerdo a estructuras impositivas van generando caja dentro de sus estructuras y desintermedian a la banca. Hoy en día hay mucha duda de decir, centralizo todo ¿en dónde? En Londres, en Luxemburgo, en Latinoamérica, o empiezo a hacer varios centros otra vez de centralización del dinero, ¿no? Entonces hay como toda una turbulencia y una volatilidad muy grande en el mercado que todavía no te tengo las respuestas, pero por lo menos hacia ahí es donde estamos viendo a nuestros clientes guiarse, ¿no? Bueno, lo que tenía alguna duda de por qué le invité a que regresara al mundo profesional, creo que se acaban de dar cuenta por qué le invité. Ella es verdaderamente extraordinaria y para mí no tenía duda en aquel momento cuando yo estaba manejando la región que teníamos que traerla de vuelta al banco. Una pregunta importante y es decir, bueno, yo tengo una opinión personal donde siento que el Fed ha venido politizándose en los últimos 5 años de una manera verdaderamente preocupante y lo que estamos viendo es que hay una desconexión entre el aumento de tasa y lo que está generando inflación. Esa desconexión, en mi opinión, es importante a tener presente porque pareciera inevitable que el aumento de tasa viene, la restricción de liquidez viene y viene a una velocidad rápida. Pero cuando uno entiende qué está generando inflación, lo que mencionaba Odette, el gran problema de la cadena de suministro que no tiene solución ni inmediata ni de corto plazo, los precios energéticos, alimentos, cuando tú analizas los factores que aumentan esos precios, no están conectados a tasa de interés. Sin embargo, la medida que está tomando el Fed es de aumento de tasa y restricción de liquidez, con lo cual vamos a entrar rápidamente a reducir spending power y la economía se va a desacelerar. Ante ese escenario, Oscar, ¿qué piensas tú? ¿Qué va a pasar en el mundo inversionista? ¿Dónde está el refugio cuando vas a tener al final del día un escenario de altas tasas, poco crecimiento, que sabemos que es complejo? Sí. Mira, ahorita voy a tu pregunta, pero primero a mí me gusta hablar mucho con Odette porque ella ve las empresas y ve la caja de las empresas y ve el día a día de estas compañías multinacionales. Los portafolios que nosotros manejamos son más bien para largo plazo, son multigeneracionales, son de aquí a 20 años, ¿no? Entonces son dos perspectivas completamente diferentes, pero informan una a la otra, ¿no? Segundo, venir a hablar de esto después de Pedro Pablo un poco injusto, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero yo me quedé con varias cosas, ¿no? Y varias ideas. Número uno, se acabó el dinero barato. Se acabó por ahora y se acabó por un largo plazo. Y eso es súper importante. Segundo, por esa desconexión, la que tú me dices, la que estás hablando, de la desconexión entre las causas de la inflación y lo que estamos haciendo con las tasas de interés, es muy probable que venga una recesión. Esos son dos puntos sumamente importantes. Y tercero, yo creo que la invasión de Ucrania marca, no es el punto, pero marca un orden geopolítico internacional completamente nuevo. Hemos vivido durante las últimas 3-4 décadas en una hegemonía americana cada vez más grande. Ahorita con el resurgimiento de China, de Rusia, estamos en un mundo geopolítico completamente diferente. Eso es otra discusión y muy larga, pero yo creo que enmarca tanto el tema de las tasas de interés que han venido bajando por 4 décadas y la hegemonía americana que ha sido sumamente fuerte durante también estas 4 décadas, si no más. Estamos en un mundo de cambio, ¿no? Y eso afecta cómo se comportan las empresas y las oportunidades de inversión. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, nos hemos refugiado en commodities. Pedro habla un poco de eso. Lo que nosotros vemos es cuando las monedas se están depreciando, los commodities tienden a irles bien. Estamos en un ambiente donde hay inflación, pero hay poco crecimiento económico. Entonces hay que refugiarse en activos reales, típicamente. Un ambiente quizás similar al de los Estados Unidos en los 70 y la entrada de los 80. Entonces, estamos refugiados en commodities por ahí, pero por otro lado también una demanda muy grande. En todos estos procesos de transición energética hay que construir
plantas nuevas, hay que construir paneles solares, hay que construir molinos de viento, hay que construir toda una serie de cosas que se van a comer un montón de commodities. Y eso es muy, muy importante para sostener esos precios. Segundo, como dijo el panel de bienes raíces, nos estamos escondiendo también en bienes raíces. Primero, en viviendas unifamiliares. Hay empresas grandes que compran viviendas unifamiliares y las alquilan. Eso es una buena oportunidad de inversión porque para el individuo cada vez va a ser más difícil poder llegar a los niveles y poder pagar lo que es la compra de una casa. Entonces va a haber un poco más de alquiler y un poco menos de compra. Segundo, en bienes raíces, en logística y distribución. Cada vez hay más Amazon, cada vez hay lo quiero hoy, necesito un centro de distribución regional y eso cada vez va a tener una presencia más grande. Entonces hemos invertido mucho ahí durante los últimos 5 o 6 años y seguiremos invirtiendo ahí. Tercero, en bienes raíces también en centros de salud y centros tecnológicos. Cada vez los edificios requieren unos laboratorios con unas especificaciones muy importantes, seguridad importante. No es cualquier edificio, no es cualquier galpón. Y una vez que una empresa tiene un edificio de esos, no quiere salir de ahí y más bien van añadiendo y añadiendo. Entonces, commodities, bienes raíces, en tecnología. Estamos invirtiendo mucho en tecnología. Nosotros creemos que estamos en el medio de una revolución tecnológica importantísima. Se están cambiando los procesos de todas las empresas. Tú hablaste de eso, tú lo estás viendo con tus clientes. Las empresas tecnológicas han caído entre 25 y hasta 80%. No les voy a decir que todas son buenas, pero hay oportunidades muy, muy importantes ahí. Y cuarto, en el sector financiero, los bancos tienen la capacidad de cobrar más por sus préstamos, más rápido ajustan los precios que lo que hacen con los depósitos. Usted todo lo ve con sus depósitos, no le siguen pagando nada, pero les cobran más en la tarjeta de crédito. Lo mismo pasa con Buena perspectiva, Oscar. Voy contigo, Ignacio. Tú estás en el mundo de trading y además creo que tienes una perspectiva que a esta audiencia le va a interesar porque has operado en Europa por mucho tiempo. Y yo siento que, así como hay una desconexión en los Estados Unidos entre la política de tasa y los elementos que están generando inflación, va a haber también una desconexión entre la política monetaria europea y la política monetaria americana. Porque en Europa el sentimiento de la guerra tan cerca y el miedo a la desaceleración económica está teniendo un approach diferente al FED. Tú, desde el punto de vista de trading y de tu actividad diaria, ¿cómo estás viendo este planteamiento entre tus clientes y en la actividad que tú estás identificando oportunidades de entrar y salir, de hacer trading, de tomar posición? Ok, bueno, antes de responder eso, primero pido excusas a la audiencia por encadenarme otra vez. Le pedí a Diana que se montara en el panel, creo que el amigo Eduardo Brender, y no podían por temas corporativos, tienen que pedir permiso y todas estas cosas, así que estoy de voluntario, gracias por invitarme. Bueno, yo me dedico a ayudar a las empresas multinacionales, sobre todo a las instituciones financieras en Europa, a cubrir sus riesgos en mercados emergentes, ¿no? Tienen sucursales, tienen negocios multimillonarios, sobre todo en Latinoamérica, en Asia y en Europa del Este, y yo les asesoro en cómo proteger ante una devaluación. Yo tengo una idea distinta de la que estaban aquí planteando. Yo soy menos pesimista, yo tiendo a pecar de optimista en la vida, pero hay varios elementos, por ejemplo, en materia bueno, hoy a las 2 de la tarde habla a Powell de la Fed, pero yo no creo que está tan politizada la Fed. Yo entiendo que están tomando medidas racionales, están anticipando al mercado lo que van a subir y lo que lo van a seguir subiendo. He hablado con Patrick Harker, que es el presidente del Philadelphia Fed, fue mi profesor también, y yo entiendo, yo le respeto mucho y creo que de alguna manera nos están dando un forward guidance hacia donde van las tasas de interés. Veo que el 10-year de los treasuries ha llegado casi a un pico, estuvo por 3.14 algo, y estaba en 2.91. Si ponemos esto en perspectiva, hablando con las grandes tesorerías de los bancos europeos, me decían desde hace 5 años, mira, empezamos a comprar treasuries cuando llega a 2. Cuando llega a 2 estás listo que vamos a comprar el ticket de 50 millones, pero hasta que no hay no tomorrow, vamos a load the books y vamos a ponernos en posición. Bueno, las tasas
pasaron por el 2 corriendo, llegaron a 3, están en 3.12 y hoy salió un artículo en Bloomberg que decía que pareciera que hay un pico en la inflación, que eso es una buena noticia. El 5-year break-even inflation point, que es la diferencia entre el Treasury que está indexado a la inflación y el Treasury nominal, estuvo en algo así como 3.30 en marzo y está hoy en día en 3.05. Con lo cual eso indica hacia dónde va la inflación en los próximos 5 años. Y entonces yo creo que hemos visto lo peor, porque debemos recordar que estamos saliendo de una pandemia que nos tuvo a todos en casa, que hay gente que tiene importantes ahorros para meter en la economía, y yo creo que lo de Ucrania ha sido, en términos de mi negocio en particular, hemos visto en Macor Group clientes que no son necesariamente los míos, sino de mis compañeros que tienen mayor exposición a Rusia, que han desesperadamente y velozmente tenido que salirse de Rusia, deshacer posiciones, y bueno, en Macor hemos tenido días bastante fuertes porque las posiciones son grandes, ¿no? Nosotros, la mesa que yo manejo más o menos hace coberturas de 50.000 millones de dólares anuales en derivados de moneda, y al mismo tiempo este boom en currency, en commodities que ustedes hablan, que no ha sido tan bueno para mi negocio, le ha dado cierta tranquilidad a aquellos europeos que están invertidos en países donde tienen monedas están expuestas a las commodities, porque estos se han apreciado. Entonces, en vez de estar nerviosos y cubrir ese riesgo, por ejemplo, el caso de Brasil o de Chile o incluso de México, pues están esperando un poco, y vamos a ver si hacia mediados de año ya pondrían las apuestas por derivados. Y bueno, intentar decir, para terminar, en Europa también pareciera que están catching up a pesar de lo de Ucrania. La ECB está anunciando que para julio ya podría empezar a subir los tipos de interés y podríamos empezar a dejar de ver tasas negativas en Europa. Yo creo que están catching up, y soy positivo porque los indicadores de crecimiento están sorprendiendo. Creo que el PIB de Europa salió en 5.1, se esperaba en 5%, y estos son green shoots que un optimista como yo quiere que salga bien. No conozco un trader que no sea optimista. Vamos a cambiar un poquito de velocidad y vamos a hablar de nuevas tendencias. Monedas digitales y cripto. Hay países que están entrando en ese tema, latinoamericanos, y pareciera una tendencia que no tiene reversa, particularmente digital currencies, ¿no? No necesariamente cripto, pero sí digital currencies. ¿Qué exposición tienen? ¿Qué están viendo en el mercado alrededor de ese tema? Sí, yo te puedo contar, yo no soy muy fan de las cripto, todavía no estoy segura que sea un asset class, pero sí soy muy fan de la tecnología que está por detrás. Estoy muy fan de lo que es el blockchain, soy muy fan de lo que son los smart contracts, que son los contratos inteligentes que vienen por detrás, y de la confianza que genera entre las contrapartes del sistema, ¿no? Y yo lo que creo que Latinoamérica tiene una gigante oportunidad con la economía informal. Y yo creo que se están dando cuenta los bancos centrales y los reguladores, y es algo donde están atacando. Cuando ves en cuánto está la economía informal en Latinoamérica, está más o menos en 24 trillones. Eso, como para ponerlos tengo que acelerar, ¿no? Como para ponernos en perspectiva, el GDP global es más o menos 85 trillones, ¿no? Pero ¿qué cosas estamos viendo? Bueno, estamos viendo que en la medida que eliminas esa economía informal, lo que haces es que eliminas los billetes y monedas del sistema y lo haces mucho más eficiente, y además le damos también un poco de, vamos a hablar como de dignidad a los consumidores. Nosotros también, como banqueros, necesitamos esa S de ESG social donde tendríamos que bancarizar. ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo? Estamos viendo países pequeños como Bahamas emitiendo moneda digital, CBDC, y se llama Sand Dollar, y lo está haciendo porque era muy costoso manejar el efectivo entre las islas, ¿no? Lo estamos viendo en Jamaica. Nosotros como banco somos parte del piloto, deberían salir en el primer cuarto del año entrante, también monedas digitales. Lo vimos con El Salvador, que no quiero entrar en mucha perspectiva, pero tomó el Bitcoin como moneda legal en curso, no ha tenido una adopción como ha debido, pero también parte de eso es digitalizar la economía y extraer un poco. Y ya estás viendo, por ejemplo, un Brasil que acaba de sacar algo que se llama Pix, que Pix lo que es con un QR, simplemente hay intercambio, pero ha hecho que más del 50% de la población entre dentro de esta economía. Lo que haga es que
el sistema se vuelve mucho más eficiente, se eliminan, ya puedes hasta con un heladero comprarlo, y lo que viene más adelante es también emitir monedas digitales, ¿no? Entonces estamos viendo una tendencia de cómo insertar el e-commerce dentro de esto. Los bancos centrales, los reguladores están utilizando a la fintech, están utilizando tecnología, están utilizando las instituciones financieras, y estamos viendo una tendencia de disminución de costos de todo lo que es efectivo, y ojalá vayamos por esa tendencia, ¿no? Oscar, ¿alguna opinión sobre cripto? Bueno, mi primer proyecto en McKinsey en el año 99 fue del costo, de lo costoso que era usar un cheque en Venezuela. Procesar un cheque en Venezuela costaba $4 por cheque, y el valor promedio de cada cheque era como 50, $60, ¿no? Costosísimo. Entonces, extrapolamos eso a hoy, ¿no? El proceso de la digitalización de la moneda. Coincido contigo. ¿Cuánto vale un Bitcoin? 30.000, 60.000, ni idea. Pero la tecnología es muy útil. Lo que hemos visto en nuestros clientes que son grupos familiares, sí les interesa poner una apuesta pequeña. Los clientes institucionales, fundaciones, museos, hospitales, escuelas que tienen portafolios de inversión grandes, todavía no lo han hecho. Definitivamente, yo creo que también hay un elemento a considerar en el próximo tiempo apalancado por blockchain, que es la tokenización de securities y de settlement de securities, que al final lo que va a hacer es acelerar los tiempos de settlement. De hoy T+1, T+2 a T0, y eso pues va a cambiar la dinámica del mercado de una manera violenta, e inclusive lo que hemos visto históricamente desde el punto de vista del negocio de custodia, pues también va a evolucionar de una manera dramática, porque lo que vas a hacer es custodia no de valores, sino de llaves. Y esa al final del día va a ser la gran evolución del mercado de inversión, que yo creo que se ha tomado muchísimo tiempo llegar, y yo creo que blockchain va a ser esa herramienta que va a destapar esa oportunidad para los mercados en los años venideros. Desde el punto de vista de cómo vemos a América Latina como inversionistas, ¿sí? Y cuando vemos la región desde un punto de vista de portafolio, ¿dónde hay oportunidades? ¿Qué estamos viendo en los próximos 2, 3 años? ¿Hay oportunidad? ¿Hay visión de dónde invertir y cómo invertir? Juan Ignacio, ¿opinión? Bueno, Venezuela, hay que invertir en Venezuela. En la mesa. Hay que invertir en la educación en Venezuela. Mira, es un tema bastante complicado, porque a la vez que estábamos hablando antes de los ciclos de subida de tipos, tú ves en Brasil como viene mi ex compañero en el Santander, Roberto Campos, que es el presidente del Banco Central, viene adelantándose a la Fed, subiendo las tasas de interés, como decía, está llegando al 12%, está cerrando el ciclo que él prometió hace 2 años, y resulta que la Fed ahora sube, y entonces comparativamente su tasa de interés no tiene un carry positivo versus Estados Unidos, y le toca que morderse la lengua y subir otros 100 puntos básicos por lo menos, ¿no? Y entonces tenemos el tema de la elección en Brasil con Lula, que va a ser definitivamente el ganador. Está viendo al caso de Colombia, que da un poco de nervios. En Chile está cambiando también un poco la suerte, y en Chile le pasa similar a Brasil, que viene de un ciclo agresivo de subida de tipos de interés como del 8%, y que ahora tendrán que ajustarla, de manera que las perspectivas en Latinoamérica yo no las veo tan claras, pero a la misma vez, por esto de los commodity currencies, veo a mis clientes en Europa tranquilos, porque la moneda no se está depreciando o devaluando a la velocidad que se venía devaluando los 24 meses anteriores. Y para hablar un temita ahí del dólar, el dólar viene, o el euro viene en caída precipitada contra el dólar. Hablan de la paridad que puede llegar. Yo creo que ya vimos el fondo, de nuevo el optimista. Yo creo que el euro se va a dar la vuelta, que esta situación de Ucrania pues va a conseguir un settlement más pronto que tarde. Y para tocar un pelo en lo que hablabas tú de las criptomonedas, que ya Daniel Calvillo va a hablar, y ese es más optimista que yo, les va a hablar que todos se metan en crédito. Hablabas tú cuando conversábamos en nuestras largas conversaciones de los sábados sobre esta conferencia, que venías si quieres cuéntalo tú, venías tú de Arabia Saudita, y de Arabia Saudita no, del Oriente Medio en general, y que acababa de pasar la congelación de las reservas y buscando alternativas. Bueno, mira, yo creo que el tema que a mí me impactó, yo estuve viajando constantemente, pero me tocó por coincidencia un viaje a Europa 2 semanas y tanto después de que se dio la invasión, y pude ver de una manera quizá privilegiada en ese momento cómo se estaba aislando Rusia, pero a la vez que estaba pasando
en el resto del continente en lo que se refiere a esa desconexión, y cuando rápidamente te das cuenta pues que simplemente los flujos de capital empiezan a moverse de una manera violenta. En el caso del capital ruso se estaba moviendo de la banca suiza inmediatamente a Dubái, donde las restricciones pues no estaban allí, pero rápidamente se estaban cerrando todas esas cuentas cuando te reunías con los bancos suizos. La velocidad a la cual le cerraron las cuentas a los rusos es verdaderamente impresionante. Y ahí me refería yo en la apertura esta mañana de qué tan rápido se puede desconectar un país del sistema. Y yo creo que lo que hemos visto con Rusia es verdaderamente impresionante. Y al final del día yo creo que eso tendrá secuelas a largo plazo para los mercados emergentes, porque hay que redefinir qué es una moneda de reserva en el contexto de lo que hemos vivido en los últimos 3 meses. El dólar, el oro, dónde lo tienes, cómo lo tienes, dónde lo manejas, tiene implicaciones serias, porque en los mercados emergentes, que por definición son volátiles, pues bueno, es posible que se tomen decisiones que a varios países no les gusten y que tú seas de alguna manera afectado por represalias alineadas de países que tienen una influencia directa en cómo tú puedes operar. Así que yo creo que lo que estamos viviendo es una cantidad de elementos que quizá todavía no han tenido el impacto definitivo que tendrán, porque estamos todos viendo los headlines tan horribles que está pasando en Ucrania, pero no estamos viendo lo que va a pasar después, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar después va a haber un proceso de catarsis donde se va a entender las implicaciones de lo que aquí ha pasado, y muchos países van a empezar a reposicionar sus estrategias de divisa, de reserva, de cómo dar concesiones y cómo operarlas, porque al final del día lo que hemos visto es que se puede levantar infraestructura con una decisión donde te sanciono si no la levantas, y al final del día, en cuestión de 48 horas, algo que es parte integral de tu infraestructura, lo puedes perder. Y lo puedes perder impactando de una manera masiva la actividad económica en tu país. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es, desde el punto de vista de mercado emergente, un reposicionamiento que en mi opinión será de largo plazo y que tendrá impacto en cómo manejamos reservas, cómo manejamos flujos entre países. Se crearán sistemas paralelos, se van a acelerar herramientas como las monedas digitales y otros mecanismos de settlement que prevengan el aislamiento inmediato, porque algunas potencias mundiales deciden que tú no eres parte más de la economía mundial. Yo creo que eso tendrá, pues como les digo, en largo plazo un impacto serio y mayor que está por verse. Yo quería decir que así como al igual que el real estate antes de 2005 no era un asset class y que a muchos nos tomó un poco dormidos, yo creo que a muchos aquí en la audiencia nos ha también tocado dormidos lo de las criptomonedas y los tokenization, los NFTs, toda esa cosa. Por ejemplo, Daniel, que hablará luego, que tiene un Bored Ape, etcétera, el tipo está contentísimo, que vale mucho, y eso no valía nada hace unos meses, ¿no? Entonces, a varios nos va a dejar el autobús. Yo creo que las cripto y todo esto del Web3 es un asset class, hay que meterse con mucha cautela, pero va a estar allí para quedarse. Estoy de acuerdo. Y algo que preguntaste, ¿dónde veíamos oportunidades? Yo te diría, por lo menos en Latinoamérica, yo me revisaría lo macro contra lo micro. Y un ejemplo, México, ¿no? Tiene en la parte macroeconómica bien ortodoxa. Tú ves a los calificadores de riesgo que no los están tomando, que estamos tomando con políticas fiscales muy austeras, ¿no? Y que tienes una moneda bastante estable en el tiempo. Pero ves el microeconómico un desastre, una volatilidad política, una distorsión inversionista. Entonces, yo lo que les diría, los invitaría es, miren esas distorsiones entre lo fundamental macro y lo micro, que ahí deben haber oportunidades entre la valoración y lo fundamental, como para tomar ciertas oportunidades. Totalmente de acuerdo, y quizás dejarlo con un pensamiento. Lo otro que estoy viendo es que en este reposicionamiento geopolítico, donde venimos de una dinámica en donde centros mundiales, China en particular, era el gran superior del mundo, en un mundo donde geopolíticamente las tendencias cambian tan radicalmente como lo que estamos viendo, hay una oportunidad de posicionarse en esa cadena de suministro cuando antes no había manera de competir. Por ejemplo, yo soy de la opinión que México y algunos países latinoamericanos, si decidieran tener las políticas correctas para atraer inversión, pueden tomar parte de ese espacio que muchos que están todavía dependiendo de China dentro de su cadena de suministro y que quieren diversificar esa cadena de suministro, buscarían alternativas, por ejemplo, para suplir el mercado americano en países como México. Bueno, y eso se está viendo también en Venezuela, donde están buscando sustituir esa producción petrolera por la producción petrolera venezolana. O sea, están yendo a lo que ha sido el anatema desde el punto de vista de política,
pero a buscar mayor suministro, seguridad de suministro. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y yo creo que en Venezuela hay oportunidades de invertir ahora. Este proceso de nacionalismo y regionalización va a cambiar lo que quizá hemos visto durante los últimos 30 años como una tendencia impenetrable dentro de, por ejemplo, una hegemonía de China en la cadena de suministro. Y eso va a generar oportunidades para mercados emergentes que entiendan esa realidad y busquen acuerdos binacionales, regionales, que antes de nuevo eran difíciles de lograr por esta gran globalización que arropaba, que ahora muchos países están tomando pausas y decir, bueno, ¿cómo yo me posiciono diferente? Y muchos de nuestras empresas clientes también están entendiendo que el riesgo de diversificación es diferente. Antes de la pandemia hablábamos de diversificación, tener muchos proveedores. Hoy en día se entiende que diversificación real es tener más socios y menos proveedores. Socios con los cuales coinvirtamos y tengamos acceso a entender sus políticas y que de alguna manera yo tenga la confianza y la certeza de que cuando necesite su producto lo voy a tener, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo unos cambios bien importantes que van a generar oportunidades y comparto el optimismo con Juan Ignacio. Yo creo que cambio es positivo en el entendido que nosotros nos podamos posicionar. Quiero dar las gracias a este panel, espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación.